Hola, buenas tardes. Bienvenidos al primer estudio de la Torá de este año, 2023. Hoy estudiamos eh, Vayejí, la última porción del Génesis. Y previo a ello, vemos algunos elementos del árbol sefirótico. Estamos viendo aquí una imagen que ya habíamos comentado, las esferas del árbol, que cada esfera son niveles de emanación de la divinidad y como tales están en todas las cosas de la creación. Están, por ejemplo, en un planeta, están, por ejemplo, en un ser humano, están en una estrella, en todo. Ya hemos visto que el universo es holográfico y entonces cada parte del cosmos, cada pequeño polvo contiene toda la información de la totalidad. Entonces, en cada punto, en cada entidad del universo está esta estructura, este patrón llamado árbol sefirótico. Y en él van las 10 emanaciones o sefirot, las 10 emanaciones de la divinidad, a través de las cuales se presenta precisamente la divinidad. Este, una de las cosas que comentábamos, a ver, aquí abajo, ahorita lo voy a ver en los mundos. Dice aquí, cada céfira está identificada con 5 nombres que corresponden a 5 planos distintos. Uno, el nombre de Dios, el plano espiritual; el nombre de la Sefirá, con el plano del alma; el nombre del arcángel, el plano del intelecto; el nombre de la jerarquía angélica, el plano del corazón; y el nombre del planeta, el cuerpo físico. Al menos esos 5 niveles están, o esos 5 planos en cada céfira. A ver, aquí hay alguien queriendo entrar. Y dice... Ah, ¿tú eres Armando? Sí, sí, reverendo. Lo que pasa es que me estoy quedando sin pila y tuve que cambiar de dispositivo, pero Ah, ya, ok. ya estoy. Sí, Gracias. como estaba 2 veces, hubo interferencia, pero ya se Sí, sí, controló. ya cerré el otro y ahora ya estoy aquí nada más. Perfecto. Gracias. Perdón la interrupción. Sí, no, no hay cuidado. Bueno, entonces, pronunciando los sagrados nombres de Dios, podemos proyectar los rayos de luz a la conciencia de los hombres a través de todo el mundo, para que los que estén preparados despierten a una nueva vida. Comentamos también en algunas de las clases que en ese árbol sefirótico, en cada árbol, hay 4 mundos o 4 esferas o 4 dimensiones, como, bueno, lo vamos a dejar como 4 mundos, porque el mundo de dimensión se utiliza para otras cosas. Eh, Siendo la más elevada el mundo de Atzilut. Miren, bueno, vamos a hablar primero de la esfera más densa, Yetzirah, perdón, aquí abajo, Asia. Está formada por la esfera de Malhut, la última, y es donde nos desenvolvemos nosotros con nuestros cuerpos físicos, el mundo material, con todo nuestras creaciones, nuestras creatividades, etcétera. En esa esfera, es donde se manifiesta o estamos nosotros. Más arriba, está, por ejemplo, el mundo de Yetzirah, que se llama el mundo de la formación y está formado por Netzach, la esfera verde, por Hod, la naranja, y por Yesod, la esfera morada. Eh, Estos mundos son, digamos que,
niveles o planos de la existencia. ¿Sí? Algunos tienen acceso a este siguiente plano que estamos hablando de Yetzirah, de la formación. Ahí, por ejemplo, bueno, un poquito antes, en, en Malhut, el reino, el primer mundo, es donde nosotros venimos y estamos trabajando la materia, los cuatro elementos, ¿sí? Y todo lo que ello implica, porque en realidad implica muchísimo. Por ejemplo, trabajar con el elemento tierra significa trabajar con todo lo material, con nuestro cuerpo físico, sus necesidades, sus carencias, etcétera, etcétera, con la materia, con el dinero, con los apegos, etcétera, etcétera. Trabajar con el elemento agua es en el mundo de las emociones, de los sentimientos, y es todo un mundo también. Y luego el elemento aire con el intelecto, con la mente, con los proyectos, la comunicación, etcétera. Y con el elemento fuego, con nuestro carácter, con las pasiones, etcétera, etcétera. Y es a través de esos cuatro elementos, del manejo adecuado de esos cuatro elementos, que vamos a ser capaces de tener bien equilibrada esta esfera de Malhut, esta dimensión. Algunos tienen atisbos acá en Yesod, el mundo de los fundamentos de nuestra existencia, es decir, el mundo de las energías, el mundo de lo emocional, de lo psíquico, etcétera. Y unos cuantos por acá muy inspirados en Etzá, los artistas, por ejemplo, en Hod, los científicos, etcétera, etcétera, y muy pocos acá en Tiferet, donde ya es otra dimensión más elevada que tiene que ver con bueno, es el sol en este caso, con el ser. Eh, Como hemos estado viendo también en cada céfira, sobre todo de abajo hacia arriba, está vinculada con un patriarca. Ahorita los vamos a comentar, pero voy a terminar de comentar estos mundos. Entonces, estos mundos de arriba pues, prácticamente son, no tenemos contacto con ellos de manera consciente. Sobre todo de Azilut son esferas muy elevadas. Muy rara vez tenemos, digamos, chispazos de esta existencia, de estas frecuencias de la divinidad. Más abajo de Azilut está el Bria, el mundo de la creación. También son planos superiores todavía. Está formado por Gesed, por Geburah y Tiferet. Ahí es donde precisamente en Gesed está asociado con el patriarca Abraham, Geburah con el patriarca Isaac y Tiferet con Jacob. Y bueno, ya que estoy comentando eso, aquí en Yesod está vinculado Yosef, que es el que estamos estudiando en en este libro del Génesis. Bueno, eso es en cuanto a los mundos. Eh, Ese es un repaso. Si hay comentarios, pueden levantar la mano. Si hay aportaciones también. Hemos comentado también este esquema, que los árboles en cada mundo en realidad están traslapados de un mundo con otro. De manera que, por ejemplo,
este Tiferet del mundo de Asilut, el de mero arriba, el del centro, es Tiferet de Asilut, pero viene a ser Keter de Briá, del árbol amarillo. El que sigue hacia abajo es Yesod de Asilut, pero viene a ser, si mal no lo ubico, Edad de Briá. Y así sucesivamente, los mundos están traslapados. Así fue el plan divino de la formación de la creación. De modo de que, por ejemplo, estar trabajando, desarrollando en un mundo, podemos tener acceso también a los otros mundos. Bueno, también comentamos la existencia de las tres columnas en el árbol sefirótico. La columna de la derecha, normalmente llamada de la misericordia, de la generosidad, sí, y asociada con Abraham. La columna de la izquierda del juicio, asociada con Isaac, del juicio de la fuerza, entre otras cualidades, con la de la derecha con el elemento positivo o masculino de la creación, la de la izquierda con todo lo femenino de la creación. De modo que nosotros normalmente estamos oscilando entre una y otra. Necesariamente, casi forzosamente, es así nuestra experiencia, oscilando entre la columna derecha y la columna izquierda, entre el juicio y la misericordia. Sí, sin embargo, hay una tercera columna central, sí, que es conocida como columna del equilibrio, y es por donde se recomienda que debemos hacer nuestro trabajo de ascenso, de regreso a la fuente. Pero eso se va a lograr solo hasta que logramos una armonía entre ambas columnas de los extremos, hasta que logramos armonizarlas. Bueno, y vimos de Malkut, dice, es un repaso. El trabajo del discípulo consiste en ascender a la cima más alta, ya lo habíamos comentado, para luego descender a fin de animar, vivificar y purificar su propio cuerpo físico e impregnarlo con las cualidades y virtudes de los otros 9 sefirot. Debe esforzarse en volver a establecer la conexión entre su propia esfera material y las regiones superiores que existen en su propio interior, ser interior. Debe superar el bloqueo que ha creado dentro de sí mismo, el morador del umbral. Ahorita que se comenta esto aquí, recuerdo, nos comentaba el maestro que el iniciado, el hijo de Israel, tiene la capacidad o debe ser capaz de quitar todas las taras, todas las limitaciones, todos los obstáculos que se presenten en su camino para continuar hacia la tierra prometida, que es el pasaje que se da en el mar, en el mar Rojo es, sí, ¿verdad? Entonces, es el simbolismo de abrir el mar y poder pasar, es limpiar nuestras limitantes, nuestros obstáculos para poder continuar. Aquí está en Malkut, el nombre de Dios o la
la divinidad asociada ahí es Adonai Melech, que se traduce como Señor Rey. El arcángel Uriel, Dios es mi luz, eh, orden de maestros e iniciados, hombres perfectos, o comunión de los santos. El planeta es la Tierra, color rojo, verde, bueno, los cuatro colores, con de los cuatro elementos, rojo, verde, azul y amarillo, fuego. En Yesod comentamos que es la vida en pureza, es la base de la vida espiritual. Yesod es fundamental para nuestro desarrollo porque todas las energías superiores que pueden llegar hacia nosotros de las demás sefirot elevadas tienen que pasar por Yesod necesariamente para después continuar hacia Malkut. Todas, Tiferet, Hod, Netzah, tienen que pasar por Yesod. Entonces, nuestro trabajo en Yesod es fundamental, es fundamental. Por ahí hay un pasaje, déjenme recordarlo. Vamos a ver hoy en la porción que Jacob es un gran profeta. Jacob está asociado con Tiferet. Es un gran profeta, pero en todo este tiempo que Joseph estuvo distanciado de él, porque fue vendido, etcétera, etcétera, eh, Jacob perdió parte de su capacidad profética y fue hasta que regresó nuevamente en este caso, a Egipto y se reencontró con Joseph, que recuperó su don profético. Pero hay un simbolismo ahí, en realidad se está hablando de la unión de Tiferet con Yesod, ¿sí? Para poder nosotros adquirir esas energías que vienen desde más arriba, de lo más arriba. Bueno, dice, ¿qué más aquí? A ver. En ella, dice, es la base de la vida espiritual. En ella empieza el mundo psíquico, pero este mundo psíquico no es el mundo espiritual. Aquellos que no trabajan con Yesod seguirán debatiéndose en el mundo psíquico, sin conocer la realidad de la vida espiritual. Esto lo que quiere decir es que en nuestro mundo puede haber muchos seres aparentemente muy desarrollados, pero en realidad están en la etapa del psiquismo, nada más. Y normalmente envuelven a mucha gente. O sea, mucha gente se deja envolver por ellos. Los maestros, el maestro Estrada, el maestro de la Ferrier, nuestros maestros actuales, hacen mucho énfasis en eso, en ser muy cuidadosos de no quedarnos en el psiquismo. Es precisamente, sino ir más adelante en el trabajo espiritual verdadero. Es decir, hacer un trabajo adecuado en Yesod, el trabajo debido. Entonces dice, la luz de Tiferet debe llegar a Malkut a través de Yesod, pero no será posible a menos que el mundo psíquico esté debidamente purificado. Mucha gente se queja de que no experimenta beneficio en sus prácticas espirituales. Oran, meditan, se unen al cielo, pero tienen la impresión de que no les ayuda esto en lo absoluto. No logran hacer la unión, ¿sí? Porque no han hecho el trabajo debido. Esto se debe a que la luz no puede pasar por ellos porque no están puros. Cuando verdaderamente hayáis comenzado a trabajar con Yesod, la luz de Tiferet circulará en vosotros. Y
permitirá comprender la realidad de las cosas y se orientarán correctamente. ¿Qué creen ustedes que signifique eso de que la luz de Tiferet vaya a circular en nosotros? ¿Qué les dice esto? Porque se oye bonito, pero ¿qué significa? Pues yo me imagino como a medida que vayamos desbloqueando las sefirot, poco a poco nos vamos acercando a Keter, ¿no? Si nos vamos por la columna central. Ujú, Y, y eso es lo que se me viene a la mente, eso es lo que me imagino con esa frase, ¿no? Porque la conciencia se va trabajando a medida de que uno va asumiendo todas estas esferas que pues en el cuerpo físico están ahí también, ¿no? Así como estos centros de energía que les llamamos chakras, ¿no? Y pues vuelvo a mencionar al gran arcano, que ya están, estas esferas para mí ya están dentro de la corona eclesiástica, ya están dentro de este mundo de la magia y todo eso. Y yo creo que por eso esto del psiquismo están ahí luego en Yesod y en Tiferet, ujú. porque son esas esferas que están cerca de Muladhara Chakra. En este caso, pues sería Malhut para mí, así lo percibo yo, más bien, pero más no estoy Sí, seguro y todo. sí, sí. Efectivamente, bueno, ahí nos comenta un poco más arriba la necesidad de tener un verdadero desarrollo espiritual, la necesidad de de tener pureza, porque mientras no se dé eso, hagan de cuenta que las puertas del templo están cerradas y podemos hacer muchas cosas, lograr muchas cosas a nivel, no sé, intelectual, a nivel psíquico, como se comenta aquí, pero mientras no tengamos esas cualidades, esa energía superior proveniente de Tiferet sencillamente no va a circular por nosotros. Este, entonces, de ahí el trabajo fundamental de las disciplinas que nos han dejado los maestros. Miren, por eso toda esta estructura para la nueva era del yoga, de la meditación, en este caso de la Kabbalah, la alimentación, todo es un conjunto de disciplinas que conllevan a esto. Por ejemplo, vamos a suponer que somos muy intelectuales y podemos estudiar y comprender muchas cosas, pero si no tenemos una alimentación sana, tampoco vamos a ir a las esferas superiores. La energía se topa en esas partes. Nuestro cuerpo necesita estar también limpio, purificado. Con la práctica del yoga, nosotros ponemos a circular el mundo planetario interior y a su vez las energías del árbol sefirótico. Entonces, todo es un conjunto, todo este conjunto de disciplinas es un conjunto de herramientas necesario, indispensable para hacer este trabajo de, de iluminación interna. Bueno, vamos a continuar para que no nos lleve mucho tiempo. Esto es un repaso. Dice, la magia comienza en Yesod. Aquel que quiera poseer la verdadera fuerza mágica debe empezar por purificar su mundo psíquico. Hay que entender la pureza como la más grande fuerza mágica.
Así que a través de Yesod, es a través de Yesod que accederemos a los misterios. Cuando por una vida, cuando por una vida pura se regeneran las células de nuestro organismo, se trabaja con el elixir de la vida inmortal. Ok. ¿Qué más dice aquí? Para recibir la pureza es necesario subir, elevarse, pero en realidad también podemos conseguirla sin necesidad de movernos, porque es ella la que viene hasta nosotros. La única sefirá que puede ayudarnos, que puede verdaderamente abrir nuestras puertas y ventanas para permitirnos recibir la pureza es Yesod. Ok, dice, basta con limpiarse, purificarse, y a través de esta pureza se reciben todos los elementos divinos. Como Yesod es el receptáculo de las demás sefirot, se proyectan sobre ella sus luces, sus riquezas, sus poderes. Queda inundada de las cualidades de todas las demás sefirot. Y cuando un ser llega a beber de las aguas puras de Yesod, encontrará en ellas todas las virtudes. Tan solo tenéis que abriros. En el eje central del árbol de la vida, Yesod representa el Espíritu Santo. En esta porción se menciona mucho el Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Yesod, el fundamento, el nombre de Dios es Shaddai el Ahai, todopoderoso, Dios viviente. El arcángel Gabriel, fuerza de Dios. La jerarquía angélica, los querubines, los ángeles, los fuertes. El planeta Lebaná o luna, color violeta, las virtudes, la pureza, el sacrificio, el amor a Dios, el misticismo, la conciencia divina. Digamos que estas son cualidades, estas últimas, a desarrollarse este, debidamente en esta sefirá. Ok, y vamos a ver una más. Déjenme checar el tiempo. Ah, vamos a ver una más para este, que no sea lo mismo únicamente. La siguiente, de abajo hacia arriba, es Hod, que significa la gloria. En esta región se encuentran la ciencia y la comprensión. Está asociada con el planeta Mercurio. Se pueden estudiar todas las disciplinas de la escuela divina, la magia, la cabalá, la astrología y la teurgia. Es la sefirá del conocimiento. Todas las ciencias están ahí, debidamente archivadas, clasificadas y organizadas. Jod, la gloria. El nombre de Dios, Elohim Tsebaot, Dios de los ejércitos. Arcángel Rafael, sanador de Dios. Jerarquía angélica, Benei Elohim. Arcángeles o hijos de Dios, portadores del fuego sagrado. Nombre del planeta, Coabé o Mercurio. Color amarillo. Virtudes, ciencia, comprensión, penetración, reflexión, meditación, discernimiento, prudencia. Hasta ahí, porque la que sigue ya es la otra séfira. Entonces, miren, es todo un mundo y si queremos tener acceso a algunas de estas virtudes, es necesario empezar a trabajar adecuadamente con cada una de estas virtudes de esta sefirá. Por ejemplo, hacer trabajos con el nombre Elohim Sebaot, meditaciones. Por ejemplo, hacer trabajos con Rafael, que es el arcángel.
sanador de Dios, etcétera, etcétera, o empezar a desarrollar nuestro conocimiento en las ciencias sagradas que están enmarcadas dentro de esta céfira. Bueno, ¿algún comentario? Reverendo, Sí. es que todo esto está súper interesante. Yo sé que molesto mucho con lo mismo, pero híjole, cómo me gustaría que nos lo compartiera, reverendo. Pero si no es para compartir todo esto, le agradecería que también me lo dijera para no estar molestando. No. Sí me gustaría mucho tener todo este material para yo ir haciendo un compendio, igual las parashot de Bereshit, me gustaría mucho tenerlo así, todo este material, todos estos documentos, tenerlos para yo hacer, para seguir estudiando, porque toda esta información me complementa muy bien con lo que yo estudio en la semana. Claro. Entonces, No, mira. te agradezco toda la confianza para que me diga, ¿sabes qué, Armando? Esto sí se puede, esto no, con toda No, la sí. confianza. Miren, puede haber cosas, les voy a ser honesto, con esto no hay ningún problema. De hecho, creo que yo ya les envié hasta acá, hasta las anteriores, que son las que hemos visto. O sea, los voy enviando como las vamos viendo, eso sí. Esta no se la he enviado porque no la hemos visto, pero sí se las voy a enviar. Hay cosas de repente que sí las tengo que consultar con el maestro. Por ejemplo, en la semana le pregunté si podía compartir un material que él nos envió y no me contestó, entonces no lo envié, no lo compartí porque mejor hasta que después me contestó, pero ya había pasado el momento, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que sí tengo que consultarlo, pero esto no, esto es parte del curso, esto yo se los voy a enviar, ¿de acuerdo? Lo mismo que las para allá. Gracias. Ok, entonces, em, mm, en cada sefirá hay no, hay una distribución de nuestros planetas, nuestra carta astral en el árbol sefirótico. Y dependiendo de cuál sea la ubicación de nuestros planetas en la sefirot, es también el trabajo que tenemos que hacer. ¿Sí? Esto ya es más profundo, pero les voy adelantando algo de eso. Este, mm, yo creo que más adelante vamos a ver esto, más adelante. Otra pista que vamos a ver próximamente eh, en relación al trabajo que tenemos que hacer con cada sefirá es que en cada sefirá está vinculada los mandamientos. Los 10 mandamientos están uno en cada sefirá y esos mandamientos especifican algo que tenemos que hacer. Si no lo estamos haciendo, es que no tenemos el trabajo correcto en la sefirá correspondiente. Ok, pero luego vamos a comentarlo esto. Entonces, vamos a ir ahora a la porción. Benny, ¿todavía estás aquí? ¿O ya no? No, ¿verdad? Ok. Le iba a preguntar algo. Eh, bueno, antes de poner el material de la porción de la semana, me gustaría escuchar comentarios acerca de su experiencia de la lectura de la porción de esta semana. Ya ven que todo esto son las energías que estamos viviendo. Si nosotros no estuviéramos estudiando, haciendo estos estudios, quizá pasáramos desapercibido esa situación del tipo de energía que estamos viviendo cada semana. Pero en este caso, estos estudios de la Torá, de las porciones,
nos aclaran, nos especifican por dónde va el asunto de cada semana, de qué se trata, qué es lo que hay que mover, qué es lo que hay que trabajar, abordar, es estudiar. Entonces, si tienen algún comentario acerca de su experiencia en el estudio de la semana, algo que aportar, algo que comentar. Pues en lo personal, reverendo, se me hizo una porción pues muy bonita, muy, de hecho, con esto de la muerte de Jacob, eh, sentí como si un pariente mío allá fuera, como si me puso un poco triste saber que falleció, no sé por qué. Ujú. Sí, Siento que ya la muerte, esta cuestión de la muerte la estoy viendo ya desde otra perspectiva, ya más cabalista. Es decir, la verdadera muerte para mí es la que hay en vida, porque pues desde el punto de vista cabalístico la muerte pues, no existe. ajá, sí, claro, claro. Cada vez, cada vez como que me gusta más esa conexión que hace la cábala con la muerte. Entonces, pero saber que Jacob fallece y que pide ser enterrado en esta cueva, Macpelá, creo se llama, ¿verdad? Sí, Macpela. Este, y toda la humildad de Joseph con sus hermanos pues, que piensan que pues ahora que se murió mi papá, pues este se va a vengar, ¿no? Y Ujú. Joseph llora, llora. Sí, Y me imagino, bueno, que lo veo desde el punto de vista literal, pero es una historia que me conmueve. Y trato de llevarlo a mi vida y veo la importancia de, pues, de ser prudente, de ser humilde, de seguir trabajando conmigo mismo, de conectarme con, de buscar hacer la conexión con estos estados de conciencia, con mi Joseph, con mi Isaac, con mi Jacob, con mi Abraham. En los antenajes me han estado saliendo bastante marcos y mencionan a Moisés y mencionan a Abraham y como dice el maestro Carlos Michan, de que pues la Biblia siempre nos habla en tiempo presente y trato pues estoy agradecido porque de alguna manera me hace que yo conecte más cada vez más con toda esta sabiduría, ¿no? De la Cábala. Una paracha bastante bella, lo importante para mí, en lo personal, me dejó la importancia de bendecir, de estar, de estar agradecido, de saber de que a pesar de que Jacob no bendice a Rubén y a este otro, no me acuerdo cómo se llama, la otra tribu que no bendice a uno de los hijos de Jacob, pero bueno, lo importante es de cuidar mis actos, de ujú. cuidar mucho eso, pues para no caer en, pues vamos a decir, desarreglos, ¿no? Porque para mí el verdadero temor a Dios es esa ley universal que le llamamos causa y efecto. Ujú. Y bueno, es una paracha que todavía no termino de digerir bien, la verdad. Pero así, en general, le comparto todo lo que me ha venido dejando esta porción. Sí, Gracias. muy gracias a ti, Armando. Muy buena tu participación, tu experiencia, porque experimentar ese tipo de tristeza
digámoslo así, a raíz de la muerte de Jacob, significa que hay esa conexión en nuestro interior con esos estados, como tú mismo lo comentaste, porque son estados que están dentro de nosotros. Entonces, de alguna manera, si nos entristece esa pérdida, es que tenemos conexión, estamos identificados con esas esferas de nosotros mismos. Y verlo morir, aunque sea afuera, en la literatura, etcétera, estamos viviendo ese proceso. Y bueno, pero de la misma manera que algo nos puede entristecer, hay otras cosas que nos pueden engrandecer, nos pueden dar felicidad, los logros de Joseph, por ejemplo, etcétera. Muy bien, entonces em, voy a poner el material para comentarlo. Permítame un minuto. Voy a quitar este. Este. Ahí se mira la otra lámina ya. Sí, Ok. Bueno, entonces aquí están los datos de la Parashá Vayehi. Eh, aquí está escrita Vayehi con Bad, Yud, Hei, Yud y da una gematría 31. Pero se puede escribir así o se puede escribir con una yet aquí, con una jet, perdón, en cuyo caso da una gematría de 34. Eh, el maestro Carlos me hizo la corrección, por eso la puse aquí en azul, esta letra, la corrección de que sí se puede escribir Vallejí así, pero hace alusión al futuro. Hagan de cuenta que en lugar de decir y vivió, va a decir y vivirá, ¿sí? Este, pero aquí eh, debe ser con het para que diga y vivió. Y entonces les decía, con het la gematría da 34 y que nos está remitiendo directamente, por ejemplo, a los 17 años, que Jacob estuvo en contacto con Joseph y hay un simbolismo ahí. Recuerdan que Jacob este, estuvo hasta los 17 años, perdón, Joseph estuvo hasta los 17 años con Jacob, que fue cuando lo vendieron, recuerdan, ¿verdad? Y después pasó todo el periodo de preparación que tuvo él, Joseph, en Egipto. Y luego, posteriormente, ya al último, Jacob regresa a estar con Joseph otros 17 años. Y es cuando Jacob recupera su don profético y hace grandes aportaciones. Vamos a verlas ahorita en el estudio. Bueno, entonces dice, Vayehi Jacob Be'eretz Mizraim Shva Esres Shana. Y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Esta porción se enfoca en el reencuentro del patriarca Jacob con su hijo Yosef, lo cual hizo recuperar el nivel de profecía que había perdido, permitiéndole restablecer la conexión. Esta conexión es lo que les comentaba hace rato, el acceso de Tiferet a Yesod, porque Jacob es Tiferet y Yosef es Yesod.
y de esta forma poder darles la bendición a sus 12 hijos antes de morir. Los 12 hijos representan las 12 tribus y los 12 arquetipos zodiacales. Bueno, cuando escuchamos o leemos las bendiciones que Jacob da a sus hijos, pareciera más bien que les está dando una maldición. Pero lo que pasa es lo siguiente, una bendición es una luz que se otorga. Cuando Jacob le dice a cada hijo su debilidad, lo está desnudando para que la luz que él le está entregando lo corrija. ¿Qué quiere decir? Que precisamente de lo que hablábamos ahorita en Yesod, la pureza, si no estamos así limpios, puros, listos para recibir esa luz, no la vamos a recibir. Entonces, por eso Jacob hace ese trabajo con sus hijos al bendecirlos. Para ser bendecidos en algún aspecto de nuestra vida tenemos que desnudarnos. La sinceridad nos proporciona coherencia, libertad, y este es el requisito para recibir la luz. No sé si a ustedes les ha pasado, yo les voy a hablar de mi experiencia. Este, en alguna ocasión, en algún momento, que uno hace, ¿cómo se los digo? Es que no es de ahorita, es de hace tiempo. Uno cree poder tener acceso a algo superior y toma las cosas con ligereza. No le da el, el sentido que corresponde. No sé si me explico. Este, pero sucede que en realidad no le están llegando a uno esas cualidades de la divinidad. Y no es hasta que realmente uno está en el estado adecuado para recibir. Este, les puedo hablar un ejemplo que se me viene a la mente, nada más, déjenme ver si hay otro. Vamos a suponer que alguien, es un ejemplo inventado y ha ocurrido, ¿eh? Alguien es exaltado a un grado iniciático importante, y la persona lo da por hecho, lo toma con ligereza y a lo mejor hasta hace cosas inadecuadas. Es un ejemplo. Sucede que pasan cosas a nivel superior que la persona no recibe el grado. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no está en el estado adecuado. Este, para las cosas puras hay que ser puro, hay que estar en sintonía con ellas. Como se maneja mucho aquí en Kabbalah, ¿cuál es la frase que manejan? Afinidad de forma con la luz. Hay que tener afinidad de forma. Si no, la luz no nos llena, no llega. Bueno, entonces dice, eh, otro aspecto revelado aquí es la importancia de dar o recibir una bendición. La palabra verajá, bendición, proviene de brejá, fuente, y berej, rodilla. De modo que para recibir una bendición debemos doblegar las rodillas para conectarnos con la fuente. Sabiendo que las rodillas es lo que sostiene al ego, representan el pasaje que hay entre Yesod y Malkut, en donde el oponente se para. Un minutito. Existen muchas bendiciones, pero la mayor bendición, la mayor de ellas, la mayor posible, nos las proporciona el estudio de la Torá, del Zohar y de los textos sagrados en general. Estos libros están escritos en un lenguaje que crean un puente con nuestra alma, el cual deja pasar la luz que va poco a poco desmantelando al ego. Para el Zohar, nuestro mundo, constituido por nuestras vidas, es llamado Nukba.
Nukba es una energía femenina asociada en Malkut. Este es un recipiente completamente vacío que solo puede llenarse de luz cuando desde ese vacío surge un deseo que posee los mismos atributos que la luz, lo que les decía ahorita, afinidad de forma con la luz. ¿Me pueden poner un ejemplo ustedes de esto? Dice, es un recipiente completamente vacío que solo puede llenarse cuando de ese vacío surge un deseo que posee los mismos atributos que la luz. A ver, ¿algún ejemplo que se les ocurra? Si no, aquí viene uno más abajo, ahí donde dice $1.000.000, pero ahorita lo vemos entonces. Vemos el párrafo verde. Explica el Zohar que el objetivo de cada deseo es volverse un parzuf. Un parzuf es un sistema de conexiones que hay entre el creador y la creación. Es decir, eh, que haya conexión como lo hizo Jacob al inicio de este documento, decía que Jacob volvió a hacer conexión al momento de reencontrar a Joseph. Bueno, entonces el objetivo de cada deseo es volverse un conjunto, un sistema de conexiones con el creador, un parzuf. Cuando esto sucede es porque en él ha entrado la luz de los 5 estados del alma, la luz desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo. Y esto solo puede producirse cuando es Seirampin, las emociones corregidas, quien le entrega sus atributos a Nukba, a Malkut. ¿Vamos bien? Aquí está un ejemplo de lo que les decía. No es lo mismo desear $1.000.000 o de pesos, de lo que sea, para volverme millonario, que desearlo para abrir un centro espiritual, por ejemplo, que le dará sustento y crecimiento espiritual a un grupo de personas, a un grupo de empleados. ¿Sí me explico? Hay una diferencia. En el primer caso, si yo quiero tener ese millón de pesos o de dólares, para nada más hacerme millonario, no estoy teniendo afinidad de forma con la luz. Estoy deseando nada más para mí mismo. Pero en cambio, si lo deseo para abrir, desarrollar un centro espiritual que beneficie a los demás seres, incluso al planeta, es muy distinto. Eh, Ahí hay afinidad de forma. Déjenme ver, llegó alguien, ¿no? ¿Salió? Bueno, em, otra vez, aquí está. Bueno, voy a terminar esta parte para que me ayude alguien ahorita. Rabbi Shimon, el autor del Zohar, describe este acto de Seiram Pin dando... Una, dos, y vuelta es tres. Hilda, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Tengo visitas, por eso tengo mucho ruido aquí. Ok. Nada más pon el micrófono en silencio y cuando quieras participar lo pones, por favor. Gracias. Entonces, dice, Shimon Bar Yochai describe este acto de Seiram Pin dándole sus atributos a Nubá, a Malkut, como el retoño de las flores. Una bendición produce retoño de flores en nuestra vida por cierto tiempo.
Eh, los que estamos aquí, todos hemos recibido bendiciones del Maestro. Yo creo que hasta tú, Hilda, no recuerdo. Sí, sí, ¿verdad? Cuando nos da la bendición el Maestro, experimentamos algo maravilloso, magnífico, o sea, hasta pareciera que no tenemos cuerpo. Bueno, es mi experiencia, ¿no? Este, porque de alguna manera nos conecta también con lo elevado. Recibimos estas flores que dice aquí, el retoño de flores. Esta conexión entre Seiranpin y Nubá corrige o llena luz el sujeto bendecido. Es lo que experimentamos. Este acto de bendecir es literalmente jalar luz de Seiranpin hacia Malkut, hacia nuestro reino. Una bendición es poderosa en cualquier lengua, pero al pronunciarla en hebreo, activamos la memoria original de la creación a través de las letras hebreas, las cuales elevan la vibración de los átomos de la materia y simultáneamente nos permiten elevarnos a nosotros. El hebreo es el idioma que unifica a toda la creación. Por eso es importante utilizar el lenguaje hebreo en las bendiciones. Cada bendición está estructurada con nombres de Dios que tienen la capacidad de desatar una actividad en nuestro mundo. No en vano el hebreo es considerado uno de los lenguajes sagrados. Bueno, hay algunas cosas que quisiera comentar más de esto, pero para que no se nos haga muy tarde. Nada más les digo que hay 5 lenguas sagradas y el hebreo es una de ellas. Otras son el sánscrito, el latín. ¿Cuál me falta? Me faltan 2. Bueno, se las debo para no echarles mentiras. Y han hecho unos experimentos muy interesantes en los científicos, porque tratando de comprobar este poder de las lenguas sagradas, se preguntaban cómo es que a través del lenguaje hebreo se podía tener comunicación con la divinidad, con lo alto, con las altas esferas. Entonces, empezaron a mandar mensajes a la atmósfera en otras lenguas y siempre encontraban que estos mensajes se opacaban al ir avanzando en la atmósfera, se iban opacando, que es lo normal. Pero encontraron que cuando mandaban mensajes en hebreo, no se opacaban, continuaban más allá de la atmósfera. Y entonces es algo muy sorprendente, porque aparte de nuestra enseñanza que tenemos, de nuestra intuición del poder del lenguaje hebreo, aquí está una prueba, digamos que científica, de su poderío, de su capacidad. Bueno, entonces, aquí viene un ejemplo de una bendición. Bendición para antes de comer pan. El pan toma un lugar muy importante dentro de las escrituras sagradas. El trigo, según el Zohar, es un alimento que tiene la vibración del mundo de Atzilut, el mundo más elevado. Al bendecirlo, estamos estableciendo la conexión con ese nivel de luz y, en consecuencia, con el sustento. El pan que se prepara en Shabbat simboliza una trenza que representa la luz del sustento descendiendo por las 3 columnas del árbol de la vida. Para tener una mejor conexión, previamente debemos lavarnos las manos antes de tomar o comer cualquier cosa. Se bendice el pan diciendo, aquí está en hebreo, bueno, aquí abajo está la fonética, la pronunciación. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lehen min haaretz. Y se traduce,
Bendito es el Señor nuestro Dios, el Rey del mundo, el pan de la tierra. Esta es una oración que el pueblo judío la hace y se recomienda hacerla cuando vamos a comer el pan, el de trigo en particular. Bueno, vienen aquí algunas cosas que omití, pero dice, la Kabbalah recomienda no solo bendecir el pan antes de comer, sino también dar gracias después de hacerlo. El pan no se debe tirar bajo ningún concepto. Hasta las migas o migajas son tratadas con santidad. Los cabalistas también se las comen. Estas se mojan antes de ser desechadas. Nunca se tiran al suelo. Si no se les encuentra ningún uso, se les puede dar a las aves colocándolas en un recipiente o a los peces. Mientras más sagrado sea el pan para nosotros, más elevada será nuestra conciencia sobre lo que dejamos entrar en nuestro cuerpo. ¿Algún comentario hasta aquí antes de pasar a otro punto? Para la siguiente semana voy a presentarles algunas bendiciones fundamentales, muy importantes que se recomiendan que se practican en el judaísmo y que se recomienda que nosotros también las hagamos. Entonces, la siguiente semana se las presento. Bueno, si no hay comentarios, le pido a alguien que me ayude con la lectura, unos minutos. Vamos a pasar a otro punto que se trata de que Jacob pide ser enterrado en tierra de Israel. ¿Quién me ayuda? Si gusta, yo puedo leer un poco, reverendo. Sí, adelante. Gracias. Desde la pregunta, ¿cuál es la diferencia? Ajá, sí, por favor. Ok. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la vida de un sadik justo y la de un rachá malvado? El rachá puede disfrutar de un placer envidiable al comienzo, pero es un placer seguido por interminables amarguras. El sadik puede sufrir tribulaciones al comienzo, pero una vez superadas, su felicidad es eterna. Perdón, estaba corrigiendo el acento. Ajá. Después de varios años de penurias, Jacob pasó sus últimos 17 años en Egipto, feliz y en paz. Vio a Joseph soberano y a todos sus hijos que seguían el camino por él trazado. Sus últimos 17 años son calificados por la Torá como años de vida, pues el Ruach HaKodesh, don profético, lo acompañó. Hashem lo recompensó de esta forma por los 17 años que había estado de duelo por Joseph. Cuando Jacob se debilitó y sintió que el fin se acercaba, llamó a su hijo Joseph y le pidió que no lo enterraran en Egipto. Le dio indicaciones para llevar su cuerpo a Eretz Israel para su entierro. Jacob ordenó esto a su hijo José en lugar a sus otros hijos, porque sabía que no tenían el poder para cumplir con su deseo. Solo José, el mandatario, podía tener el permiso del faraón para dejar Egipto y llevar los restos de su padre a Eres Israel. Armando, un minutito. Antes de que se me pase, quiero hacer un comentario. Este, esta petición de Jacob de no ser enterrado en Egipto, sino en Eretz Israel, en tierra de Israel, hace alusión a la tradición iniciática que representa Jacob. Él no quería
que la tradición quedara ahí en Egipto, sino en Tierra Santa. No sé si me explico. Eh, Más adelante viene algo de esto. Adelante. Gracias. ¿Por qué Jacob deseó ser enterrado en Eretz Israel? Los Jajamín enseñan que quienes están enterrados en Eretz Israel serán los primeros en levantarse por Tegiat Hameitim, resurrección de los muertos. Jacob temía que si lo enterraban en Egipto, sus descendientes considerarían a Egipto como su patria. Se dirían, si no fuera una tierra santa, el cuerpo de Jacob no estaría enterrado aquí. Jacob quería que sus descendientes fueran conscientes para siempre del hecho que su permanencia en Egipto era solamente temporaria. Además, temía que los egipcios idolatraran sus restos y lo proclamaran divino. Todos sabían que el hambre había terminado después de la llegada de Jacob a Egipto. Además, Jacob presagió que de las 10 plagas que solo vendrían en Egipto, una de ellas, la de los piojos, infectaría a todos los cadáveres y no quiso confiar en el milagro de salvar su cadáver. Esto es un simbolismo, ¿eh? Aquí viene una información adicional. Los piojos pueden impurificar, contaminar la tradición. Esto de la plaga de los piojos, pues es simbólico, ¿no? Es alegórico. Habla también de todas las cosas que pueden contaminar o impurificar una tradición. Y era lo que quería evitar Jacob. Adelante. Pidió a Yosef, carga mis restos a la cueva de Macpelá, porque quiero descansar junto a mis padres y resucitar en buena compañía cuando llegue el momento apropiado. Seguiré tus indicaciones, contestó Yosef. Prométeme por mí, Berit Milá, circuncisión, ordenó Jacob. José lo prometió. Jacob se dirigió hacia la Shejina, divinidad, que estaba sobre su cama, pues la Shejina está presente sobre la cama de un enfermo y se inclinó para agradecer a Hashem que su deseo había sido concedido. Jacob bendice a Efraín y Menasé. Yosef recibió un mensaje que decía, tu padre está muy enfermo. Estas noticias le llegaron a través de su hijo Efraín, que frecuentaba la casa de Jacob en Goshen para estudiar la Torá. Llegó a la capital egipcia para informarle que el estado de salud de Jacob era delicado. Jacob fue la primera persona en la historia en enfermarse antes de morir. Sin embargo, su enfermedad era deliberada como consecuencia de un pedido formulado a Hashem. Todos nuestros antepasados hicieron pedidos similares a Hashem. Antes de los tiempos de Abraham, todas las personas parecían jóvenes antes que morían. Abraham pidió a Hashem que le diera señales físicas de vejez, argumentando, si un padre y un hijo se parecen, ¿cómo sabrán las personas a quién honrar si ingresan a un lugar juntos? Distingue al hombre mediante señales de vejez, como pelo canoso y arrugas, y entonces la gente sabrá a quién respetar. Hashem contestó, la verdad, pediste algo bueno, comenzaré contigo. Así Abraham comenzó a tener aspecto de un hombre viejo y toda la humanidad tuvo rasgos externos de vejez después de él. Ok, ¿algún comentario? Me llama la atención que la enfermedad que dice que Jacob fue el primer hombre enfermo. Sé que es más que la parte física, ¿no? Estamos hablando de la parte espiritual, pero ¿me podría explicar más?
¿Cuál es la inquietud, Hilda? Cuando habla de la enfermedad, Ajá. dice que Jacob fue el primer hombre enfermo que se reporta en la historia. Ujú. ¿A qué tipo de enfermedad se habla? ¿Física, emocional, energética? No. El primero en envejecer fue Jacob, pero el primero en enfermar fue Isaac, el antecesor de él, porque él pidió, de hecho aquí viene más abajito, él pidió a Hashem que el hombre pudiera enfermar. Este, y si ustedes recuerdan, ceguera, tuvo ceguera al momento de bendecir tanto a Jacob como a Esab, tuvo dificultades para distinguirlos. Bueno, pero aquí viene abajito, Hilda, y si no queda claro, lo comentamos. Es lo que sigue, de hecho. ¿Quién más nos ayuda? Digo yo. Dice, antes de los tiempos de Isaac nadie sufrió ningún dolor. Isaac solicitó que hubiera sufrimiento. Le dijo a Hashem, si una persona muere sin haber experimentado dolor, se le aplicará la severidad total de la sentencia celestial. El dolor en este mundo lo eximirá del infierno, castigo en el mundo por venir. Hashem le dijo, pediste algo bueno, comenzaré contigo. Y de esta forma Isaac ensegueció. Eh, es que estas cosas no existían antes, ni la enfermedad, ni la vejez, ni fueron pedidas por los patriarcas. Eh, por eso se dice que fue el primer hombre en enfermar y en tener dolor, en este caso. Dice, Jacob pidió por enfermedad antes de morir, argumentando a Hashem, si un hombre muere repentinamente, no podrá dar las instrucciones a sus hijos con una anticipación para resolver sus asuntos. Dispone de un tiempo preparatorio de enfermedad antes de la muerte y podrá hacer todos los arreglos necesarios. Hashem estuvo de acuerdo y le dice, comenzaré contigo. Por lo tanto, Jacob fue el primer hombre en enfermar antes de su muerte. A ver, ¿cuáles son las tres peticiones? Una es de enfermar, que la pidió Jacob. Otra es la que pidió Isaac. ¿Cuál fue? La del dolor. ¿Y cuál fue la otra? Envejecer. Envejecer, correcto, aquí está. Ajá, que lo solicitó Abraham. Los tres patriarcas. Bueno, aquí viene algo interesante, dice, si nosotros pudiéramos formular un deseo a Hashem, ¿qué pediríamos? Seguramente pediríamos eterna juventud, salud, felicidad, etc. El Midrash cuenta que nuestros patriarcas pidieron lo contrario. Pidieron verse avejantados, sufrir y enfermarse. Nosotros atribuimos mayor importancia al bienestar en este mundo. Sin embargo, los patriarcas fueron siempre conscientes que el objetivo de su existencia es el Olam Abba o el mundo por venir. Por ello solicitaron todo lo que hiciera prosperar el bienestar espiritual y rechazaron cualquier elemento que fuera en detrimento del bienestar del alma, de la Neshama. Eh, lo lógico, como dice ahí, era que cualquiera de nosotros o de este momento, de este tiempo, pues pediría un bienestar material o de salud, pero no nos íbamos a enfocar en el progreso espiritual. Como ellos estaban conscientes
de que ese era el propósito de la existencia, pidieron hacia esa dirección. La esposa de Yosef, Osnat, le aconsejó: recibir una bendición de un tzadik es equivalente a recibir la bendición de Hashem. Lleva a nuestros hijos con Jacob para que los bendiga. Por consiguiente, Yosef viajó junto con sus 2 hijos para visitar a su padre en Goshen. Estuve viendo la gematría de Goshen porque es que Yosef albergó ahí a los israelitas, y viene algo importante, nada más que no viene aquí. Déjeme ver si lo tengo aquí a la mano en el teléfono. Si no, luego se los... A ver. Era para alejarlo de los egipcios, ¿cierto? ¿Mande? Era algo así, recuerdo de que era para alejarlos de los egipcios, Sí, 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 para, sí. pero sí había un motivo, pues, pero tampoco no lo recuerdo exactamente. Sí, no, y ya estudiando la gematría se ve que hay un propósito oculto, pues, pero no lo tengo aquí, déjenme ver, no lo encuentro. A ver, no sé, Goshen. Bueno, mejor luego se lo digo porque para que no nos quite tiempo, no lo tengo a la mano. Entonces, iba a comentar que, fíjense lo importante, la esposa le aconseja que reciban la bendición del Sadik, o sea, en este caso de Jacob, a pesar de que ella era hija de un egipcio, ¿no? Pero era hija de un sacerdote. ¿Sí recuerdan? Por eso es que tenía sus principios espirituales. Por eso es que le aconseja que lleve a los hijos a que los bendiga Jacob. Jacob, debilitado por su enfermedad, estaba en su cama cuando le informaron que Yosef llegó. Se fortaleció y se sentó derecho en su cama y dijo: si bien la persona que viene es mi hijo, es también un rey. Jacob se esforzó para sentarse erguido, para recibirlo adecuadamente, porque temía que sus palabras, de otro modo, podrían ser consideradas como las de un hombre senil. No quería que nadie le reclamara después. Jacob dio sus bendiciones cuando su mente no estaba clara. Yosef habló con su padre de 2 temas. Uno, para solicitarle que incluya a sus hijos, Menashe y Efraín, en las tribus. 2, eso tiene algo de mucha profundidad, ¿eh? O sea, no es un tema sencillo. Si uno le busca, tiene mucha profundidad. El que Yosef solicite que incluyan a sus hijos en las tribus. Bueno, viene más adelante algo. 2, para expresar su protesta porque la madre de Yosef, Raquel, había sido enterrada fuera de la cueva de Macpelá. Respecto a la primera solicitud de considerar a Menashe y a Efraín como equivalentes a las otras tribus, Jacob contestó. ¿Alguien levantó la mano? Aquí me Yo, aparece. pero ¿Mande? yo, Sí. eh, es que en esta parte me acordé, no sé si vendrá aquí o en otro lado, eh, ¿te acuerdas que pusiste unas preguntas o unos incisos para meditar? Sí, sí, para reflexionar. Y hablabas de algo del muslo de Jacob. Ujú. ¿No era por esta parte o qué significaba eso del muslo? Ok. Sucede que el muslo está asociado con una sefirá, con Netzá particularmente. Bueno, si es el muslo derecho, está asociado con Netzá. Si es el izquierdo, es con Jod. Era por ahí la cosa. Creo que viene también algo más abajo. Ahorita lo comentamos. Ok, Ahorita que gracias. aparezca, sí.
¿Dónde me quedé? Mm, ah, acá. Respecto a la solicitud de Yosef de considerar a Menasé y Efraín como equivalentes a las otras tribus, Jacob contestó: cuando Hashem se reveló en la ciudad Luz, me prometió una nación y una comunidad de tribus habrán de descender de ti y reyes saldrán de tus lomos. Esto viene en 35:11, Bereshit 35:11. Cuando mencionó una nación se refería a Biniamín o Benjamín, de quien estaba embarazada tu madre. Biniamín era el último de mis hijos. ¿A quién hizo referencia Hashem cuando me prometió una comunidad de tribus nacerán de ti? Seguramente hizo referencia a tus dos hijos, quienes todavía no habían nacido y que serían contados entre las tribus. Ahorita vamos a ver un poder profético que tiene bien profundo Jacob. Aquí ya empieza, ¿no? Porque si se dan cuenta, se le reveló Hashem en aquel tiempo para decirle esto, pero todavía no nacían los hijos de Yosef. Y y fue para indicarle esto, que los agregara como equivalentes en las tribus. Efraín y Menashe estarán en igualdad de condiciones que Reubén y Simón. Poseerán sus propias banderas, estarán encabezadas por sus propias necesidades y recibirán partes independientes en Eretz Israel. Respecto al reproche de Yosef relacionado con que su madre había sido enterrada fuera de la cueva de Macpelá, Jacob explicó: cuando llegué de Padán Aram, Raquel murió. Su muerte fue más penosa para mí que todas las demás penurias que sufrí jamás. La enterré a la vera del camino. Sé que te sientes herido, pues te he pedido que hagas por mí lo que no cumplí con ella. Sin embargo, créeme que deseo tan fervientemente como tú que fuera enterrada en la cueva de Macpelá junto a mí. Yosef le dice: di una sola palabra y la haré llevar a la cueva de Macpelá. No puedes hacer eso, hijo mío, le dijo Jacob, porque fue un mandato divino que la enterré en Betlehem. Hashem me reveló que en el futuro los Bnei Israel, los hijos de Israel, serán exiliados por Nabucodonosor y en el camino pasarán por la tumba de Raquel. Tu madre Raquel pedirá a Hashem que tenga misericordia de ellos y él aceptará su tefilá, sus oraciones. Se me hace interesante esta trama. Todo fue profético, ¿eh? Porque si se dan cuenta, viene también del futuro exilio de los hijos de Israel y que pasarán por la tumba de Raquel y ella va a pedir por ellos y Hashem va a aceptar. Ok. Jacob quiso bendecir a los hijos de Yosef. De repente el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, partió de él porque tuvo una visión profética que Reshaim, o sea, unos malvados, descenderían de ellos. El rey pagano Jehú sería descendiente de Menashe y el rey Ahab de Efraín. Preguntó: ¿quiénes son ellos? Cuestionó a Yosef. ¿De qué matrimonio descienden que no merecen una bendición? ¿Cómo puede ser que sean antepasados de reyes que inducirán al clan Israel a practicar la idolatría? Fíjense, Jacob lo que se entiende aquí es que para dar la bendición y para otras muchas cosas, tiene que estar el Espíritu Santo con él. Pero al momento de querer dar la bendición, el Espíritu Santo salió de él. No los pudo bendecir
porque a la vez tuvo la visión de la descendencia que iba a tener estos hijos de José. ¿Sí me explico? Y vio que iban a ser paganos, malvados. Entonces le empieza a preguntar a José quiénes son ellos, que van a practicar la idolatría en el clan de Israel. José contestó, son hijos míos, tan justos como yo, nacidos de un matrimonio consagrado. Sacó su contrato de matrimonio y se lo mostró a su padre. Jacob le dijo, déjame sentirlos y besarlos, para que el Espíritu Santo regrese conmigo, pues no puedo verlos. Esto de no puedo verlos es simbólico, es alegórico. José colocó a sus hijos entre las rodillas de Jacob y éste los besó y los abrazó. Sin embargo, el Espíritu Santo no regresó a él. Por ello, Jacob trató de distraer la atención de José abordando otro tema, diciéndole, nunca me atreví a pensar que volvería a verte, y ahora Dios me muestra tu descendencia. Cuando José se dio cuenta que su padre no podía bendecir a Efraín y a Manasés, los quitó de las rodillas de Jacob y pidió a Hashem misericordia para que el Espíritu Santo regresara nuevamente con Jacob. Amo del universo, imploró, ¿acaso mis hijos no tienen méritos? Le dijo a sus hijos, cualquier grandeza mundana que posean es solamente transitoria. Recen para que el Ruach HaKodesh regrese con mi padre y que pueda bendecirlos. Tanto Yosef como sus hijos rezaron y bajaron al suelo, implorando a Hashem para que la Shejinah se posara sobre Jacob nuevamente. La Shejinah regresó de inmediato porque Hashem no rechaza las tefilot de los miembros de la tribu de Yosef cuando imploran a Hashem seriamente y caen al piso para hacerlo. En cuanto el Espíritu Santo regresó a Jacob, Yosef colocó a Menashe, su hijo mayor, a la derecha de Jacob y a Efraín el menor a la izquierda del padre para recibir la bendición. Yosef notó que su padre había colocado su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, y pensó que confundía sus edades. Así no, padre, le explicó Yosef. Este es el primogénito. Coloca tu mano derecha sobre su cabeza. Tomó la mano derecha de su padre y la colocó sobre la cabeza de Menashe. Sin embargo, Jacob se negó y dijo, mi mano derecha corresponde colocarla sobre la cabeza de Efraín. El Ruach HaKodesh me lo indica. El cambio se debía a que presagiaba que el menor llegaría a ser más importante, ya que el futuro líder, Yehoshua, estaría entre sus descendientes. Es verdad que Menashe es importante, porque el juez Gideón descenderá de él. Sin embargo, la descendencia de su hermano menor superará a la del mayor con Yehoshua, cuya fama se difundirá en todo el mundo cuando detenga el sol al sol en el cielo. El Ruach HaKodesh me da a conocer cosas que tú nunca me contaste. Yo sé que fuiste vendido. Conozco las motivaciones de Rubén cuando pecó. Conozco los pensamientos de Judá cuando se aproximó a Tamar. Y tú creíste que no sabía cuál de tus hijos era el mayor. Efraín merecía reemplazar a Menashe, el verdadero primogénito, ya que Efraín era modesto y discreto, y Hashem ama a los humildes. Eso le otorgó a Efraín el derecho del primogénito. Les comentaba también por ahí en una nota en la misma nota que mandé, que esto de cambiar al primogénito es una pauta que se repite a lo largo de la Torá, a lo largo de muchas generaciones. Pasó con Caín y Abel,
pasó con Isaac y, ¿cómo se llamaba su hermano? Eleazar, bueno, creo. Pasó con Jacob y con Esaú, y pasó con Menashe y Efraín. Entonces, es un patrón. Esto hace alusión al hecho de que se dice que en este plano, en este mundo, el que llega primero es el cuerpo y hasta después llega el alma. Entonces, se tiene que revertir, darle la prioridad al alma. A eso hace alusión todos estos cambios de la progenitura. Bueno, entonces, También, Pedro, sí, también eso es de que en la primera etapa de la vida nos importa mucho el cuerpo y en la segunda etapa de la vida ya nos importa más lo espiritual, el alma. así es, así es. Efectivamente, es irle dando el valor de prioridad, de primordial al ser, al espíritu, que al cuerpo, que a lo material. Bueno, entonces dice, los hermanos de Joseph se sintieron celosos de que haya recibido una bendición especial y comentaron en forma irónica, no es de extrañarse, la gente se inclina hacia quien ocupa altos cargos. Sin embargo, Jacob los recriminó y les dijo, tengo suficientes bendiciones para todos. Elegí a Joseph por su temor tan especial a Hashem. Si ustedes alcanzan ese nivel, todos merecerán la misma bendición. Jacob bendice a los 12 hijos, a sus 12 hijos. Jacob congregó a sus 12 hijos para impartirle su bendición de despedida. Rezó para que Hashem escuchara siempre las tefilot, oraciones de sus hijos en tiempos de necesidad. Luego profetizó. Serán congregados de la tierra de Egipto hacia Ramsés en tiempos de redención y saldrán de Egipto con la frente alta. En tiempos del Mesías, las 10 tribus perdidas se unirán a Yehudá y a Binyamin. Jacob les aconsejó honrar a las tribus de Judá y a Benjamín. Judá merece respeto porque es el rey, y Binyamin o Benjamín porque es el amado de Hashem. Fíjense, una versión de esto. Bueno, para empezar, eso de las 10 tribus perdidas es algo que ocurrió muchísimo tiempo después. Por eso es que Jacob profetizó aquí. Que por cierto, un comentario, hay una versión de que nosotros, los mayas, los aztecas, hay muchas posibilidades de que seamos una de las tribus perdidas. No sé si han escuchado algo de esto. Hay mucha similitud entre la terminología utilizada en ambas. Y hay muchas coincidencias. Bueno, pero otra perspectiva de esto, de las 10 tribus perdidas, hace alusión a la rueda zodiacal, de que, por ejemplo, nosotros tenemos 2 signos debidos a las luminarias, al sol y a la luna, y son los que mayormente tenemos atendidos. Y los 10 restantes están desatendidos o desintegrados. Y va a ser hasta que las recuperemos, esas 10 tribus, y las integremos en la ronda zodiacal, cuando logremos la integración de las 12 tribus. Es un trabajo interesante. Dice, les continúa diciendo Jacob, purifíquense para que mis bendiciones tengan efecto. Manténganse unidos al unísono y así merecerán la redención final a través del Mesías.
Jacob estuvo a punto de revelar a sus hijos la fecha de la redención final, pero la Shejiná salió de él otra vez, fíjense. Cuando no quería que Jacob dijera algo, salía el Espíritu Santo. Pero la Shejiná, la presencia divina, salió de él y no pudo hablar más. Jacob quiso revelar a sus hijos el momento de la llegada del Mesías. Supo que se mantendrían fieles a Hashem aun cuando supieran que el tiempo de la redención fuera lejano. Sin embargo, el Todopoderoso decidió que la fecha de la redención debía mantenerse en secreto a los hijos de Jacob a causa de las generaciones futuras que no serían tan grandiosas como los hijos de Jacob. Las generaciones futuras desesperarían en el exilio si supieran que el momento destinado estuviera tan lejano. De por sí ya ven todo lo que se quejó el pueblo judío a lo largo del desierto, por su poca fe, y ahora si supieran que faltaban miles de años, no, iban a abandonar todo, ¿verdad? Definitivamente. Sí, ganas no les faltaron para abandonar. Pues, Mande. pues sí, Sí, ¿verdad? Ok. Jacob temía que la Shejiná, o temió que la Shejiná hubiera salido de él porque uno de sus hijos no merecía la bendición divina. Y les preguntó, ¿cómo puedo saber si vuestros corazones están totalmente abocados a Hashem? Ellos respondieron en forma unánime, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Y ya sabemos la traducción, escucha Israel, Adonai, nuestro Dios, Adonai es uno o es unidad. Jacob se inclinó hacia Hashem en agradecimiento y contestó en voz baja, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Baed. Bendito sea su nombre, su glorioso reino, por siempre jamás. Entonces Jacob bendijo a sus 12 hijos. Después de haber bendecido, ya casi terminamos, ¿eh? Después de haber bendecido a todos sus hijos, Jacob anunció a Joseph, pronto moriré, pero Hashem estará contigo y te enviará a su redentor para librarte del exilio egipcio. Liberarte del exilio egipcio. Te revelaré 3 señales por las cuales podrás identificar al verdadero redentor. 1. Empleará la expresión Anoyi, que es la traducción yo soy, cuando se dirija a ti. Designará como líderes a los sabios de la Torá, que fue lo que hizo Moshe, no sé si recuerdan, por indicaciones creo que fue de su suegro, un sacerdote. Y 3, pronunciará la expresión Pakod if Kod. Cuando Yosef murió, el mensaje de Jacob fue transmitido a Serach Bat Asher, quien sobrevivió a todos los demás miembros de su generación. Aún vivía cuando Moisés llegó a Egipto y se rebeló ante los de Israel. Cuando Moisés pronunció las palabras Pakod y Kod, el pueblo de Israel creyó en él y en su misión. Hasta aquí llega el material, pero hay mucho que se le puede todavía volver a extraer en unas siguientes lecturas. Les iba a comentar algo aquí, pero a ver, ya se me pasó. Ah, mm, la edad de Joseph también muere en esta porción. Tuvo una edad de 110 años, si mal no recuerdo. Y bueno, hasta aquí. ¿Qué comentarios tienen? ¿Aportaciones?
Jesús también empleaba la expresión Anoji, yo soy. Ajá, Yo exacto. soy el que soy, decía. Yo soy el que soy, exactamente. Fíjense que esta no pude encontrar la traducción, Pakod Ifkod, pero la voy a seguir buscando. Todo un simbolismo, esto del reencuentro de Jacob con Yosef, que es el acceso de Tiferet a Yesod. Me gusta mucho esta parte de donde profetiza Jacob y ve hasta la época del Mesías. Se me hace increíble, muy interesante, ¿no? Cómo puede ver, cómo pudo ver la descendencia de sus nietos, de Efraín y de Menashe. Eh, Eso habla de que, por ejemplo, pues el tiempo es muy diferente en esos niveles, porque las cosas ya están, el futuro ya está. Si alguien ya lo puede ver, es que ya está, definitivamente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Las cosas ya existen en las otras, en los otros mundos, ¿sí? Aquí no están manifestadas, o si estuvieran manifestadas, no todos las podemos apreciar, no todos las podemos ver. Pero en los otros mundos ya existen y los que tienen acceso a esos mundos las pueden ver. Este, y no cualquier ser ha sido grandes profetas. Se habla que de los más grandes profetas que ha habido son Moshe, Jacob y creo que Abraham, si mal no recuerdo. Bueno, pues hasta aquí sería el estudio. Pedro, Sí, ah, hablabas ahorita de que este encuentro de Jacob con José es la unión de Tiferet y Yesod. ajá, Tiferet y Yesod son sefirot que están en nuestros cuerpos sutiles, así es. ¿no? Sí, Entonces, eso también lo tenemos que trabajar nosotros, sí, todo lo que significa ese acercamiento, exactamente. Sí, como sí, si esa fuera una alegoría de lo que tenemos que hacer correcto, en correcto. nuestros cuerpos espirituales. Sí, de hecho, el árbol de la vida está en nosotros también, en nuestro cuerpo, y también está a nivel energético, a nivel espiritual. Entonces, todas esas dimensiones representadas por las céfiras o sefirot están tanto en aspecto físico como en aspecto espiritual. Y tenemos que hacer ese trabajo precisamente. Ok, se me hizo una semana, una porción muy enriquecedora, porque se estuvieron haciendo comentarios a lo largo de la semana y y el estudio que viene pues a resumir este proceso, ¿no? Y ya sabemos lo siguiente, es el libro del Éxodo, la salida de Egipto. Eh, Hay algo bien que a mí me llama la atención, no viene aquí, pero si observamos un poco el relato histórico, el pueblo judío, es rescatado por Moshe de los egipcios, del faraón, porque estaban como esclavos. Pero si analizamos un poco, es Yosef mismo el que esclaviza al pueblo judío. Dicho de una manera, ¿no? No quiere decir que Yosef haya sido malo o haya tenido malas intenciones para el pueblo judío, pero es el mismo como mandatario en ese tiempo del pueblo egipcio y de todos los bienes como administrador, el que ahorilla
a que él, pues, y las circunstancias, ¿no? A que el pueblo de Israel termine siendo Esclavizado. esclavo, termine siendo esclavo de Egipto. Si se dan cuenta, el pueblo de Israel pues estaba aparte, pero las circunstancias lo hicieron ir a Egipto y luego convertirse en esclavo. Pero es parte del proceso alegórico, pues, es parte del proceso alegórico y que después tiene que ser rescatado ese pueblo de Israel, esos hijos de Israel, y llevados por el desierto, etcétera, etcétera. Ok, hay mucho que reflexionar allí. Bueno, pues, ¿quién no está todavía? Hilda, ¿algún comentario? Armando. A mí lo personal me llama la atención de que todos estos términos, o sea, cuando hablamos de Egipto, Israel, en realidad no estamos hablando de un país, no estamos hablando está codificado todo, pues Ujú, Egipto viene a ser la esclavitud, pues, ¿no? La tierra prometida somos nosotros mismos, nuestro Israel, somos nosotros, somos los iniciados, bueno, los estudiantes de así es. iniciación. Ujú, Entonces, se me hace pues, un gran descubrimiento, una gran sabiduría, algo que vale la pena pues seguir estudiando y ahorita que mencionan al maestro Jesús, ese gran cabalista, pues de su infancia la pasó en Egipto, ujú. de seguro fue iniciado ahí, porque ahí estuvieron todos los patriarcas, Abraham fue a Egipto, Sí, todos los patriarcas fueron entonces la era de Tauro, que está relacionada con el güey Apis, fue la era de ese esplendor de esa civilización de Egipto, así es. donde el cielo estaba Tauro y la tierra estaba pasando por Escorpio, por eso por eso esa arquitectura todo ese misticismo de Escorpio, porque Escorpio pues, estaba sobre la tierra, haber sido una época bastante increíble, ¿no? Entonces, yo yo me maravillo cuando analizo desde esa perspectiva, desde la era. Entonces, cómo el maestro Jesús tuvo que irse a educarse en ese sentido también, y cómo no rechaza, obviamente, a Moisés, ¿no? Lo reconoce también, siempre están hablando, el Maestro Jesús habla de los patriarcas todo el tiempo, Ujú. reconoce, porque él era judío también, pero con los esenios, de seguro el maestre recibió toda esa iniciación que venía que había dejado Moisés. Entonces, y ya como el avatar de la era de Piscis, pues nos, nos vuelve a traer esta tradición sagrada, pero para la era de Piscis, pues, ¿no? Y el maestro de la Ferrier, pues nos la vuelve a traer, pero para esta tonalidad, vamos a decir, de la nueva era, que tanto se menciona, nueva era, ¿no? La nueva edad. Así es. Entonces, todo se va. Sí, de hecho, incluso estaba analizando la carta natal del maestre de la Ferrier, que por cierto cumple años el 18 de enero. Y cuando uno analiza la carta del maestre de la Ferrier, pues está el Magel David ahí, está la estrella de David ahí. Entonces, pues Así es. ahí lo dejo para que lo comparto, para que si no lo han checado, para que lo vean. Y cuando yo descubrí, bueno, cuando yo vi la carta y vi que se hacía el Magel David ahí, pues Sí, me quedé muy calladito, ¿no? eh, sí, efectivamente, Jesús, el Cristo, tuvo iniciaciones en todas las culturas anteriores a él.
particularmente en la de Egipto, en la griega, en todas las anteriores, porque lo mismo que el maestre de la Ferrier, porque un avatar tiene que impregnarse de todas esas culturas antes de empezar su trabajo. Tiene que conocerlas cabalmente. Y sí, efectivamente así fue. Muy bien, gracias Armando. Hilda, uno más antes de retirarnos. Pues yo de verdad admirando y agradeciendo la sabiduría de todos ustedes que me comparten esta información que, que me he esforzado por entender y bueno, hablo de evolución, ¿no? Hablo de esta transformación poco a poco. Entonces, pues aquí escuchando, porque sí en la semana he leído el, el parashá del día y en ocasiones digo, ¿y esto cómo encaja, no? Y ahorita escuchando a Armando y escuchándolo a usted, me doy cuenta de cómo se va entretejiendo, ¿no? Ajá, Esta, esta visión, esta es una nueva visión, ¿no? Salir de esa interpretación em, superficial a una interpretación más profunda, ¿no? De los mensajes y también sorprendida por esta capacidad profética, ¿no? De que no es de unos 100 años, sino estamos hablando de cientos de años, en bien. donde el, el Espíritu Santo, ¿sí? Ujú. El Espíritu Santo cuando impregna a la persona puede desarrollar esta mirada y Claro, compartirla con nosotros. Entonces, yo la verdad me siento bendecida porque pues en el ejercicio de expandir conciencia, ¿no? Sí, a veces me siento, no a veces, sino muchas veces me siento lenta y atrasada, pero no me hago para atrás. adelante, Hilda. Hay que Eh, continuar. lenta, Esto pero es un proceso lento, pero seguro. sí, eso sí, Adelante. Hay que gracias. continuar. Cada semana aquí nos estaremos viendo. Bueno, pues les Todos agradezco vamos mucho. así, ¿Mande? todos vamos así. Todos, así es, Y a efectivamente. veces siento que hasta los encantamientos más hermosos, ¿no? Porque, por ejemplo, el, el no estar aquí temprano fue porque llegaron los nietos, ¿no? Entonces, Ajá. hoy, ¿quién no se desbarata con los nietos? Pero a fin en cuenta es una desviación, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, al cabo ahí van a estar esperándote seguramente. Ok, pues muchas gracias, Hilda. Muchas gracias a todos, por su asistencia, sus aportaciones muy enriquecedoras. Entonces, continuamos en la semana comunicándonos y haciendo aportaciones. Que tengan buen fin de semana. Buenas noches. Gracias a todos, Pax.